que abra su micrófono el doctor, que también se lo cerraste. Ahí está. Ya ve, doctor, no soy yo la de la carrilla, es Roberto, le cerró el micrófono. Sí, pero es últimamente, ni quieren que esté, ni me quieren oír. Así que, bye bye. No, así que me voy con Ceci, díganos. Así es, para no tener que salir corriendo, mejor me voy con calma. Al cafecito. No, ¿cómo está, doctor? Se ve muy bien. Muy bien, estamos bien, gracias. Bendito ¿Ustedes? Dios. También muy bien, gracias ¿Bien? a Dios. Qué bueno. Bueno, pues para no perder tiempo. Vámonos. Sí, nadie comentó que tuviera pregunta ni comentario, entonces pues nos vamos directo a la lectura, que sería la 1191, doctor. Abril 24 de 1915. Sí, que nos dice, ¿cómo lo que sufrió Jesús en la corona de espinas es incomprensible a mente creada? Mucho más doloroso que aquellas espinas se clavaban en su mente todos los malos pensamientos de las criaturas. Nos dice, espérame, esta sí. lectura la van a corregir. Ah, ok, sí, porque ahorita les digo. Okay. ¿En dónde? Muy bien. Dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando cuánto sufrió el bendito Jesús al ser coronado de espinas. Y Jesús, haciéndose ver, me ha dicho, hija mía, los dolores que sufrí son incomprensibles a mente creada, pero mucho más dolorosos que aquellas espinas se clavaban en mi mente todos los pensamientos malos de las criaturas. Aquí es donde le vamos a corregir. Le vamos a agregar buenos y malos. Okay. O sea, dice, se clavaban en mi mente todos los pensamientos de las criaturas, buenos y malos. Buenos y malos. Es importante porque aquí nos da la perfecta dimensión de lo que Jesús tuvo que sufrir. No solamente por lo malo, sino también por lo bueno. Aquí está hablando de pensamientos, sí. Pero estamos hablando también de cualquier acto que se haya hecho a un bueno, a un santo, pero Jesús tuvo que sufrir una muerte por cada acto santo, por cada pensamiento santo. O sea, tuvo que pagar por todos. Nada más que aquí se nos había pasado una palabra que estaba tachada. Pero ya viéndola bien y tratando de ver exactamente lo que decía, es buenos y malos. Y malos. Y eso, como para clarificar, esos pensamientos buenos a un santo es porque no era la muerte, porque no eran hechos en divina voluntad. Porque, exacto. O sea, todos los actos, aún los santos, eran buenos, eran agradables a Dios, sí, pero no cumplían con la función de poner en ellos un acto divino. O sea, le daban la muerte a la vida divina en ese acto. Y entonces, por eso es que Jesús tiene que pagar una muerte por cada acto en donde no haya estado generándose una vida divina. Muy bien. Perdón, una vez yo de hecho tenía, antes de empezar esta pregunta, no me acuerdo dónde leí que nosotros al vivir en divina voluntad encontramos todos los pensamientos en la mente de Jesús y de ahí los tomamos para repararlos. Así es. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Todos tomamos todos los pensamientos de Jesús? Sí, que todos nosotros encontramos, viviendo la divina voluntad, encontramos los pensamientos de todas las criaturas en los pensamientos de Jesús y de ahí los tomamos para repararlos. Ahora sí entiendo a eso. Bueno. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, por favor. De modo que de todos estos pensamientos de las criaturas, ninguno se me escapaba. Ivonne, quería hacerle una pregunta al doctor. ¿Puedo? Sí, sí, escuchamos. Nada más para hacerle una pregunta al doctor.
he tenido yo esa duda, pues ya que están los santos, ¿verdad? Los santos que tenemos nosotros ahora, ¿por qué las personas justas pasadas antes de Cristo, ellos no se cuentan entre los santos o al menos no se nombran? O sea, tengo esa duda, si me podría contestar el doctor. ¿A qué se refiere con personas justas? Bueno, como Moisés, como las personas que eran justas en ese tiempo, como Noé, como todas esas personas que estaban esperando al Salvador, ¿verdad? Que si trabajaban para Dios nada más. Entonces, que murieron, pues yo pienso que murieron con esa santidad, me imagino. Sí, pero el por qué no se les haya nombrado como santos, no hay un San Moisés, Ajá. no hay un San Noé, no hay un San Abraham. Sin embargo, se les reconoce Sí. como personas, o sea, muy especiales. No, la causa por la que la iglesia no los nombra la desconozco totalmente. Ah, ok. Pero probablemente sea porque estuvieron muertos a la gracia. O sea, ninguno de ellos, por muy santo que fue, pudo entrar al cielo. Tuvieron que irse al seno de Abraham a esperar la redención, igual que San José. O Y sea, en estos también San José, pero también de nuestros tiempos, ya después de Cristo, San Pablo también. O sea, para nosotros perdón, también. San Pablo sí es santo. San Pablo es San Pablo. O sea, sí es Pablo, ¿sí? reconocido por... Ah, O sea, ok. de Cristo para acá, Uh-huh. por ejemplo, los apóstoles todos son santos, reconocidos. Y entender que en la divina, digo, en el cielo, todo el que está en el cielo es santo. Pero hay santos que la iglesia reconoce y a los que no reconoce, o sea, son a los que murieron, tuvieron que ir al purgatorio, o sea, hicieron una vida normal, pero cuando acabaron de purgar se van al cielo y esos son santos también. Santos que no son reconocidos. Sí, gracias, doctor. Tenía esa duda. Bueno. Okay. Retomo la lectura. De modo que de todos estos pensamientos de las criaturas, ninguno se me escapaba. Todos los sentía en mí, así que no solo sentía las espinas, sino también el horror de las culpas que aquellas espinas clavaban en mí. Entonces traté de ver al amable Jesús y veía su santísima cabeza circundada como por una corona de espinas que le salían de dentro. Todos los pensamientos de las criaturas estaban en Jesús y de Jesús pasaban a ellas y de ellas a Jesús y en él quedaban como concatenados juntos. Oh, cómo sufría Jesús. Después ha agregado. Espérame. Sí. ¿Qué ven curioso aquí? Yo tuve que releer, doctor, para entender, así que decía que estaban los pensamientos que estaban en Jesús y luego pasaban a las espinas, y entendí bien, y luego de las espinas otra vez pasaban a Jesús. Así lo... ¿Sí es correcto? No. Yo Ahorita lo que veo diferente es cuando eso. dice las espinas que salían de dentro. Ese es el punto. O sea, la corona de espinas son espinas que se clavaban, o sea, de afuera hacia adentro. Y aquí lo que nos está diciendo Luisa, Jesús, perdón, es que son espinas que se clavaban en su mente, ¿sí? Pero de dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Espinas que le salían de dentro. ¿Qué quiere decir eso? Son todos los sufrimientos que Jesús estaba padeciendo por todos los pensamientos buenos y malos que se los infligía la divinidad.
no era algo que el hombre le estuviera haciendo, sino era algo que la divinidad le estaba dando, porque era la única que conocía la cantidad de pensamientos malos, la única que conocía la cantidad de muertes que necesitaba sufrir Jesús para poder redimir al hombre. Entonces, esos son espinas, pero que salían de la divinidad infligidas en su interior, y que ahora Luisa las ve. O sea, tiene esa noción para que pueda entender todo lo que Jesús había sufrido. No nada más la parte exterior, ¿no? En la parte exterior hubiera visto nada más un amasijo, no una corona, sino un fardo inmenso de espinas, pero no todas tenían la capacidad de poder penetrar en Jesús. Sin embargo, saliendo de Jesús, ahora se entiende que es la divinidad la que les está poniendo. O sea, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Que le salían de dentro. Y luego dice, todos los pensamientos de las criaturas estaban en Jesús. Y de Jesús pasaban a ellas. A ellas no las espinas, sino las criaturas. Okay. ¿Sí? O sea, todos los pensamientos estaban en Jesús. Y Jesús se los pasaba a ellas, a las criaturas. Y luego otra vez, de ellas a Jesús nuevamente. O sea, era ese estar continuamente. La criatura le da a Jesús sus pensamientos no santos, no buenos, no completos o pecaminosos. Jesús los recibe como sufrimiento, como espina, y luego salen de Jesús nuevamente para ponérselos a las criaturas, pero ya rehechos. Pero las criaturas se los regresan sin haberlos tomado rehechos, sino vueltos a ser malos. Muy bien, sí, ahora sí ya lo entendí. Si no, lo releí, no. Sí, porque no las espinas no. Bueno, seguimos. Sí. Después ha agregado, hija mía, solo las almas que viven en mi voluntad pueden darme verdaderas reparaciones y endulzarme espinas tan punzantes, porque viviendo en mi voluntad se encuentra en todas partes, y ellas, encontrándose en mí y en todos, descienden en las criaturas y suben a mí, y me traen a todas las reparaciones y me endulzan, y hacen cambiar en las mentes las tinieblas en luz. O sea, nos lo vuelve a repetir, ¿no? O sea, solamente las almas que viven en la divina voluntad son las que pueden darle reparaciones completas. Las almas que no viven en la divina voluntad pueden hacer reparaciones, sí, pero no tienen la capacidad de aliviar de la misma manera que tiene el alma que vive en la divina voluntad. Y luego, o sea, este punto, que ahora el alma que vive en la divina voluntad se extiende en toda la historia, en toda la historia de Dios, pero ahorita refiriéndonos a esto, en toda la historia de la familia humana. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos encontramos en todos, desde el primero hasta el último ser humano que haya existido. Y luego ahí, aparte de estar reparando a Jesús por todos, ahora, como esa alma se encuentra en Jesús, entonces todas las acciones de esa alma llevan ese injerto de Jesús y harán su camino en todas las generaciones humanas, o sea, en todas las criaturas, dándoles luz para entender, dándoles fuerza para emprender ese cambio de actitud, ese cambio de vida hacia Dios. ¿Sí? Sí.
Y obviamente son las criaturas que, como decía ahorita, que están retomando sus pensamientos de Jesús. Bueno, al finalizar donde dice, hacen cambiar en las mentes las tinieblas en luz. Entonces es la luz que llega a quienes se abren a la acción de la divina voluntad. Así es, a quienes están dispuestos. Uh-huh. Sí, que tienen la disposición de cambiar. Todo lo que la criatura hace en la divina voluntad les llega como una ayuda para ese cambio. Okay. Y por eso hay gente que dice, pues es que escuché o vi un video o me topé con o vi un mensaje o algo, hay esa disposición y es esa flechita que envió la divina voluntad a las almas, ¿no? A esa alma. Así es. O sea, hay que entender que aquí cualquier cosa que se hable sobre la divina voluntad es el mismo Jesús quien está hablando. Uh-huh. O sea, y nos lo dice de varias maneras. Porque luego decimos, no, es que eso no me gustó, lo dijeron mal, en fin. Y Jesús dice, lo que importa no es el mensajero, sino el mensaje. El mensaje. Y cuando el mensaje es de Dios, cuando el mensaje es palabra de Él, ese mensaje penetra y ese mensaje hace su trabajo en la criatura. No importa la forma como haya llegado el mensaje. Es como tomar una medicina. Nos dan una medicina líquida, un jarabe o una suspensión. Lo mismo da si me la dan en un jarrito de barro que si me la dan en un vaso de cristal cortado. O sea, el jarrito o el vaso sería el mensajero, pero lo que da efecto es lo que lleva dentro y es el mismo efecto. Eso es interesante porque no nos debemos fijar en el mensajero, sino en el mensaje. En el mensaje. Así es. Carmen, ¿tienes preguntas? A ver si entendí bien. Dice que la verdadera reparación es cuando se vive en la divina voluntad, pero nosotros que estamos tratando, que a veces pues sin querer nos salimos y volvemos y todas esas cosas, entonces no estamos dando la verdadera reparación a Dios, ¿verdad? No, claro, sobre todo cuando nos vamos porque tenemos que ir a algún lado y no podemos llevar la computadora. Autogol. ¿Qué pronto se la cobró, doctor? Se ve tanta lata que doy. No, entonces, ¿verdad? Si no vivimos realmente en la divina voluntad, porque a veces se comprende que uno se sale sin querer, ¿verdad? Pero a veces que uno no pone interés, aunque uno haga reparaciones, pues no llegan de la misma manera que cuando se pone todo el interés. Así es. De todas maneras, miren, vamos a recordar también que Jesús nos habla de que la divina voluntad es unidad. Y unidad quiere decir que lleva todo en sí, lleva a todo Dios y a todas las criaturas. Por lo tanto, cada vez que hay un acto en la divina voluntad, ese acto mueve a todo Dios. Mueve amor, mueve reparación, mueve gloria, mueve agradecimiento, mueve todo. Ese acto, no importa que sea uno y que sea quizá no con el conocimiento total de lo que se está haciendo, para Dios es un acto completo. Se le dio un acto completo, divino. Para la criatura toma hasta donde conoce. O sea, nosotros tomamos o tenemos el mérito, por decirlo así, hasta donde conocemos. Pero para Dios le llega totalmente completo. Aunque sea pequeño, doctor. Aunque sea ¿qué? Pequeño, o sea, la reparación que sea chiquita, no sé, un tiempo chiquito. Bueno, se me quedó grabado una de estas veces de que usted dijo que no importaba la acción, sino la intención. Así es. Es que, vuelvo a repetir, son actos completos. Sí.
O sea, en un acto, en un parpadeo, se mueve todo Dios. Y se le está dando Dios a Dios. En un parpadeo, en el más pequeño movimiento de nuestro cuerpo, ahí está surgiendo una vida divina que se le está dando a Dios. Y no hay vidas divinas chiquitas y vidas divinas grandotas, sino son vida divina completa. Sí, lo que pasa es que a veces, bueno, a lo que acaba de decir Carmen, ¿verdad? Que dice, está haciendo alguna reparación y de repente como que se sale, no sé, que supongamos que yo empiece a hacer una reparación, no sé, en la madrugada y que le empiece yo a hablar a Jesús, me empiece a fundir en él y luego que cuando ya menos piense yo, pues, no sé, me quedé dormida, pero yo sentía esa intención de estar hablando con él, estar haciendo reparación junto con él. Entonces eso se me quedó grabado porque ya no me sentía así con la culpa de que chin, me quedé dormida y ya no terminé y así. Entonces, todo entra. pues yo digo, aunque sea unas 20 minutos, unos 10, unos... No mide el tiempo. Okay. Todo entra. Okay. Lo único que no entra es el chin. Ay, disculpe. Bueno. Seguimos. Sí. Seguimos con la lectura 1192 de mayo 2 de 1915. Dice, penas de Jesús por los castigos. Mis días son siempre más amargos. Esta mañana mi dulce Jesús ha venido en un estado tan sufriente que no se puede expresar. Al verlo tan sufriente, yo a cualquier costo habría querido darle un alivio, pero no sabiendo qué hacer, me lo he estrechado al corazón y acercándome a su boca, con la mía buscaba extraer parte de sus amarguras internas. ¿Pero qué? Por cuanta fuerza hacía al chupar, no salía nada. Volvía a intentarlo con más esfuerzos, pero todo era inútil. Jesús lloraba. Yo lloraba al ver que en nada podía aliviar sus penas. ¡Qué suplicio cruel! Jesús lloraba porque quería hacer salir todo, pero su justicia lo impedía. Yo lloraba al verlo llorar y porque no podía ayudarlo. Son penas que faltan las palabras para expresarlas. Y Jesús sollozando me ha dicho, hija mía, los pecados arrancan de mis manos los flagelos, las guerras. Yo estoy obligado a permitirlas, pero al mismo tiempo lloro y sufro con la criatura. Yo me sentía morir por el dolor y Jesús, queriéndome distraer, ha agregado, hija mía, no te abatas. También esto está en mi voluntad, porque únicamente las almas que viven en mi voluntad son las que pueden hacer frente a mi justicia. Solo aquellas que viven de mi querer tienen libre el acceso para entrar a participar en los decretos divinos y abogar en favor de sus hermanos. Quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites. Y mi humanidad vivía en mi voluntad, cubierta por ella, por dentro y fuera. Ahora, las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad. Y haciéndola de ellas, porque a ellas se las he dado, pueden presentarse investidas de ella, como otro yo mismo delante de la divinidad, y desarmar la justicia divina e impetrar escritos de perdón para las pervertidas criaturas. A ver, Sí. son muchas cosas que hay que ir viendo, ¿no? O sea, Jesús cuando castiga, o sea, todo el mundo podría pensar que, bueno, es un castigo para la criatura. Y sí, definitivamente es un castigo
un castigo por amor, pero al final de cuentas castigo. Y el ser humano va a sufrir por eso. Pero ese sufrimiento de la criatura por los castigos también lo tiene que sufrir Jesús. Recordemos que Él viene a tomar todos los sufrimientos de las criaturas, todos. Por lo tanto, cada vez que Jesús flagela, cada vez que Jesús castiga, Él se está flagelando y se está castigando a Él mismo. Entonces, aquí Luisa, o sea, prácticamente entiende eso, ¿no? O sea, entiende eso y por eso es que sufre ella. Aquí no lo dice, pero en otras lecturas incluso le dice a Jesús, oye, ¿por qué flagelas si tú tienes que sufrir también por eso? Dice, yo me opongo a los flagelos porque tú los tienes que sufrir. O sea, se opone no porque la criatura vaya a sufrir, sino porque Jesús también lo va a padecer. Entonces eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Luego, Jesús, ¿qué le dice? Bueno, esto también está en mi voluntad. O sea, es voluntad mía el que esto suceda. Y ahora, las almas que viven en mi voluntad son únicamente esas almas, las que viven ahí, las que pueden imponerse enfrente de la justicia, las que pueden lograr que la justicia divina se aplaque. Esto es interesante. Son las únicas que pueden hacerlo. Y nosotros tenemos entendido hasta donde sabíamos que la oración, el ofrecimiento, el sufrimiento, podía aplacar de alguna manera la justicia divina. ¿Cuántas veces no hemos entendido o motivado o participado en cadenas de oración, cadenas de rosarios, para mitigar, tratar de que no se lleve a cabo determinado flagelo? Dios lo toma en cuenta, sí. O sea, y en realidad, o sea, mucho de lo que se tenía que haber sufrido se ha mitigado, pero no se puede poner enfrente de la justicia divina. O sea, ahí el amor es el que logra hacer que la justicia descargue menos de lo que debería de dar. Pero ahora aquí sí nos dice que son las almas que viven en su voluntad, hacen frente a la justicia. Y dice, solamente aquellas que viven de mi querer tienen libre el acceso para entrar a participar en los decretos divinos. ¿Qué decreto divino habrá? Los decretos divinos de hacer que la criatura sufra para rehacerla, de hacer que la criatura sufra los flagelos por los pecados que ha cometido. Esos son decretos divinos. Y el alma que vive en la divina voluntad puede llegar a entrometerse incluso hasta ahí. Puede llegar a hacer que cambie un decreto divino. Esto es inmenso lo que está diciendo. Oiga, doctor, también pues aceptando que todo es querer divino, pues también creo que un día estábamos hablando de lo que es el purgatorio, las dos formas de purgar o de, ¿cómo se dice la otra palabrita? De purificarse, ya sea una en el purgatorio o la otra aquí en la tierra, aceptando todo lo que es flagelo y sufrimiento, pues aceptándolo como querido por Dios también. Sí, sería una forma también, ¿no? Pero, perdón, ¿una forma de qué? De purificarse. Bueno, sí, o sea, aquí en la tierra, dependiendo de la intención. Sí. Porque alguien puede sufrir muchísimo, pero si no va con la intención. Bueno, yo hablo de ya en divina voluntad, porque antes, pues no, para mí todo eran castigos y por qué, y bueno,
no tanto en mí, ¿verdad? Sino también en todo lo que está pasando en el mundo. Así lo he pensado yo, lo pensaba, ahora, pues ahora no, hacemos reparación, hacemos oración y todo, y ya todo lo unimos a Jesús, nos unimos a Él, nos fundimos en Él y empezamos a hacer esa reparación y aceptando que es un querer divino también. Por eso, en la divina voluntad está bien. O sea, la divina voluntad purifica al alma en forma total, porque es una crucifixión completa. ¿Sí? No es algo temporal, no es algo parcial, sino es una crucifixión total de la criatura. Ah. Entonces, por eso es que el alma que vive en la divina voluntad no pasará por el purgatorio. O sea, la vida divina no hay nada que purgue. Ok. Gracias, doctor. Entonces, dice, entonces son los únicos que pueden interceder por toda la familia humana, ¿no? Y tratando de cambiar los decretos divinos. Doctora, ahí me surgió la duda, perdón, Jesús les decía a Luisa, ¿no? Que ella le era como válido o permitido el pedir por sus hermanos por su oficio de víctima. Pero que de no ser así, o sea, como que se habría estado saliendo de su voluntad al estar queriendo, pues no sé si pedir o no sé cómo, no es un poquito esto, o sea, del alma, el alma, o sea, que se puede interponer ante la justicia, bueno, el alma de la divina voluntad es un alma víctima, ¿no? Entonces, ¿cómo está ahí el acepto, abrazo la voluntad de Dios, aún los flagelos, o me es válido el pedir? Bueno, es que según lo que nos dice Jesús, dice que el alma que se uniforma totalmente a su voluntad, aún en los flagelos, que gracias a esa alma él mitiga los flagelos. Sí. O sea, entonces no se necesita estar tratando de interceder, sino me uno totalmente a esto y Señor, o sea, con todo el dolor que tú sientes, yo también me uno a ese dolor, pero si es necesario, pues adelante, flagela. Pero eso hace que él mitigue la justicia divina y entonces el flagelo disminuye. Sí, y ahí sí. Y ahí es por decir, ahorita en esta situación todavía de la pandemia y todo, ¿no? De que con eso, que venga el reino a los corazones duros, a los corazones insensibles, a todo, ¿no? Entonces es ese decir, abrazo lo que nos estás dando, pero que ese dolor, esta muerte, esto, o sea, lleva a los corazones a vivir, a conocer tu reino, por decir. Así es. Bueno, entonces, o sea, intercede ante los decretos divinos, logra mitigar algunos, ¿sí? Sí. Y luego dice que el alma que vive en la divina voluntad es la única que posee los frutos de su humanidad. Aquí es algo interesante. Nos hablan de que ningún alma puede abarcar a todo Dios. Y Jesús dice, ni yo pude abarcarlo. Totalmente de acuerdo. Ni la Virgen ni nada. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y aunque es la humanidad de Jesús, la humanidad del Verbo eterno, pero es verdadero hombre. Por lo tanto, no alcanza a abarcar a toda la familia humana, a toda la divinidad. Pero el que más alcanza, el que más logra tener esa plenitud de vida divina es Jesús, por esa unión con el Verbo eterno. Lo que nos dice aquí es que el alma que vive en su voluntad, que habita en su voluntad, posee todos los frutos de la humanidad de él. Y dice, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites.
Entonces, la humanidad de Jesús tiene un límite, la divina voluntad no. Ahora, dice, mi humanidad vivía en mi voluntad. O sea, más o menos lo mismo que estamos queriendo hacer nosotros, vivir en esa divina voluntad. Y estaba totalmente rodeada por la divina voluntad, tanto en el interior de él, o sea, en la parte espiritual, como en la parte exterior. Y la parte exterior reconocía la divina voluntad en todo. Para él no era algo externo, algo ajeno a él. Un árbol, el aire, el sol, el viento, un animal, un borrego, o sea, la tierra misma, estaba él inmerso en la divina voluntad que lo ha creado todo y en la divina voluntad que tiene todas las características de de esa cosa creada. La divina voluntad adopta a la cosa creada como miembro de ella y entonces está viviendo prácticamente envuelto en la divina voluntad. Por eso dice, cubierta por ella por dentro y por fuera. ¿Sí? Dice, ahora, las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad, o sea, las más cercanas. Y cuando el alma toma a Jesús para fundirse con él, cuando se logra esa fusión entre la humanidad del Verbo, que es Jesús, y nosotros, en ese momento, ¿qué pasa? Se le da todo lo que esa humanidad contiene, ¿sí? Por eso dice, como otro yo mismo delante de la divinidad. Ya te me adelanté, Bon. Sí. Entonces, creo que es importante entender esto. Estamos incorporando en nosotros la humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús, aunque no abarcaba a todo Dios, pero como vivía inmersa en la divina voluntad y como tenía la participación del Verbo eterno en ella, porque es la humanidad del Verbo eterno, entonces ahora esta humanidad se funde con la criatura. Y en ese momento la criatura adquiere las prerrogativas de la humanidad de Jesús. ¿Y de qué prerrogativa nos está hablando aquí? Que esa alma se puede presentar, ¿sí? O sea, se puede presentar vestida como otro Jesús delante a la divinidad, delante al Dios único y verdadero, y desarmar la justicia divina. Esto es enorme lo que nos está mencionando. Esto hay que manejarlo poco a poco para irlo entendiendo, porque parece como juego de palabras, pero es el punto principal. La humanidad de Jesús es una humanidad limitada en cuanto a hombre, pero inmensa en cuanto a Dios. Y como vive totalmente sumergida en la divina voluntad, que es como deberíamos de vivir nosotros, o sea, la divina voluntad por dentro y encontrar a la divina voluntad en todo el exterior, en mi prójimo, en todo lo creado, en el piso que me sostiene, en el aire que respiro, en el alimento que tomo, en los animales que hay, en los vegetales, en el aire, en las nubes, en el agua, en las estrellas, en todo. Entonces estaríamos totalmente dentro de Dios. Y ahora esa criatura obtiene todas las prerrogativas de la humanidad de Jesús y ahora la humanidad de Jesús está ante la divinidad. Ahora cualquiera de ustedes se puede presentar ante la divinidad porque van vestidos como Jesús y pueden interceder por toda la familia humana. Y no solo interceder, sino pueden darle a Dios la gloria, el amor
y la alabanza y el reconocimiento que Él espera de toda la familia humana. Y uno dice, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Simplemente se oye horrible de hacernos similares a Dios. Y más así como algo, como usted lo menciona, no de ficción, y que sin embargo es lo que se nos está ofreciendo. Así es. Parece una cosa de ficción, como dijiste, o parecería que estamos hablando aquí entre puros drogados. Sí. De llegar a tener esa semejanza. Dice, fuimos creados a imagen y semejanza. A lo mejor tenemos la imagen, pero la semejanza no la estamos incompletos. Hasta al llegar a eso, completamos. ¿Sí? Exacto. Okay. Ahí adquirimos la verdadera semejanza. Esa semejanza somos como otro Jesús. Sí. Por eso aquí lo que dice creo que es perfecto. Dice, se puede presentar investida por la humanidad de Él como otro yo mismo. O sea, la divinidad, ¿qué va a ver en nosotros? A Jesús. Va a ver a Jesús. Un poquito, creo que es algo que quizá valga la pena, ¿no? Sí. Y me quedé pensando acá también, o sea, la divinidad ve a Jesús y también toda la creación va a reconocer a Jesús, y es cuando esa creación que ahorita nos desconoce, no encuentra en nosotros para nada al Creador, pues nos rechaza, se niega a darnos lo que tiene para nosotros, o bueno, no para nosotros, sino para sí, Dios. Para nosotros. O sea, porque Él fundido en nosotros, ahora toda la creación debía servirnos a nosotros. Sí. Entonces, por eso les digo, esto es algo así que creo que vale la pena dejar la novena a Judas Tadeo por esto. Así es. Sí. No sé si tengan alguna duda, porque esto que acabamos de escuchar, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Así que quede claro, ¿no? Que dudas. Pues esto siento que pues es grandísimo, grandísimo para cada uno de nosotros. Estábamos compartiendo una lectura de donde decía Luisita Picarreta que no encontraba a Jesús, que ella no sabía ni quién era, se desconocía a ella misma, y luego lo estaba buscando a él, a Jesús, y vida mía, no te encuentro, ¿dónde estás? Veo la sombra, pero ni en la sombra te encuentro, le decía ahí en la lectura. Resulta que le contesta a Jesús y le dice, ¿cómo me vas a encontrar? Pues si ahí estoy. O sea que Jesús era todo en ella. Yo así dije, así pensé, dije, o sea, me quedé así, ahora sí como luego dicen los perritos, wow. Wow. Sí. Exactamente. Es cierto que ya cuando vamos caminando en lo que es divina voluntad, y cuando nos sentimos que estamos solos o que ya Jesús nos volvió a dejar solos, pues no lo encontramos, pues como si ya está Él fundido en nosotros y nosotros en Él. Y se lo dice en algunas ocasiones Jesús, ¿por qué me buscas fuera de ti si estoy en ti? Sí. ¿Por qué me buscas fuera de ti? Entonces creo que esto, como dice Ivonne, coincido con ella, estas son cosas que se pasan muy rápido como lectura porque no las entendemos. Entonces cuando no entiendo algo lo leo, más o menos digo, bueno, sí entendí, pero ¿qué fue lo que entendí? Entendí las palabras, pero no entendí el significado, el fondo de lo que estamos leyendo. Entonces, bueno, vamos a desarmar a la justicia divina y conseguir eso que dice Jesús, los rescritos de perdón,
Y las palabras son duras, ¿no? Para las pervertidas criaturas. Wow. ¿La terminamos, Ivonne? Sí, sí. Ellas, viviendo en mi voluntad, viven en mí. Y como yo vivo en todos, también ellas viven en todos y en pro de todos. Viven libres en el aire como soles. Y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en pro de todos. O sea, aquí otra vez, todo lo que hacemos, cualquier acto que hacemos, son actos que van en favor de toda la familia humana. Y al hablar de toda la familia humana, estamos hablando de que nuestros actos le están sirviendo a Adán y le están sirviendo al último hombre que haya sobre la tierra. ¿Y qué tipo de servicio le están dando? Exactamente el mismo que los actos de Jesús, porque aquí arribita nos dijo que poseemos todos los frutos de la humanidad de Jesús. Los frutos que obtiene Jesús no son frutos obtenidos por la divinidad. No es el Verbo eterno el que consigue los frutos. Es la humanidad, el verdadero hombre, el que debido a su sacrificio de su voluntad, la cual se unió siempre a la divina voluntad de él también, pero voluntariamente unida a esa voluntad divina, es la que obtiene todos los frutos que él logra. ¿Sí? Entonces, estamos obteniendo los mismos frutos de la humanidad de Jesús y esos frutos se los estamos aplicando en manera doble, duplicada a toda la familia humana. Duplicado. Si alguien... Sí, por mí, perdón, doctor, sí. No, de... los estamos dando duplicados porque es los frutos de Jesús y los míos con Jesús. O sea, duplicados porque es en el momento que nosotros recibimos a la divina voluntad, se nos da, pero no en forma prestada, sino se nos regala, prácticamente es eso, se nos regala como vida. Lo que se nos está regalando son todos los actos de la divinidad, todos los actos de la humanidad de Jesús. Y ahora los pongo en funcionamiento como si fueran míos. Y Él, de la divinidad, me los toma como si fueran hechos por mí, que esa es otra de las cosas enormes, ¿no? Nosotros no hicimos nada, no sufrimos nada, no nada, pero por vivir en la divina voluntad, por ese sacrificio continuo de nuestra voluntad, es por lo que ahora se nos da esto y es como si hubieran dos Jesús. Okay. ¿Sí? Y es la única manera en que se puede conseguir el intercambio de amor que Dios quiere en nosotros. Si no tuviéramos esa peculiaridad, esa individualidad de ser un Jesús individual, pero ahora es un Jesús con apellido. Es un Jesús Ivonne. ¿Sí? O sea, es un Jesús Roberto. Es un Jesús Salvador. O sea, ya le pusimos un apellido a ese Jesús. Es el mismo, pero ahora tiene una personalidad diferente. Igual que la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios. Pero un solo Dios que actúa con la personalidad del Padre. Ese mismo Dios actúa con la personalidad de Hijo y no son iguales. Son iguales en naturaleza. Son iguales
podríamos decir, está hecho a imagen y semejanza. ¿Sí? La imagen sería la divinidad. La semejanza, el tener todo lo que tiene la divinidad, menos la acción. Eso es lo que los hace diferentes. El Padre genera, el Hijo retribuye. Y el Espíritu Santo, que es el que viene de ellos dos, que es el que comunica. Pero lo que los hace diferentes es la acción. Y gracias a eso se pueden tener una relación entre ellos. En nosotros es igual. Nos van a dar todo lo que tiene la humanidad de Jesús, los frutos completos. Y dentro de esos frutos está la unión con el querer divino. Nos van a dar también la naturaleza divina, la vida divina, todo lo que la divinidad contiene. Pero lo único es nuestra individualidad, nuestra meta, nuestra función. Eso es lo que nos va a diferenciar y gracias a eso podemos entablar esa relación de amor entre Él y nosotros. Eso que dice, se me hace muy, muy importante que nos quede también grabado, porque hay ocasiones en que queremos ser como otra persona, en que si conocemos no sé, a un predicador o a alguien que creemos que es muy santo o que vive en la divina voluntad o no sé, anhelamos tener esta personalidad. Así es. Y entonces nos vamos a quedar ahora sí como el perro de las dos tortas. Sí. Ni vamos a poder ser el otro, ni vamos a poder realizar lo que Dios quería que fuéramos nosotros. Sí, o sea, eso es tremendo. No lo vamos a poder hacer. Así que no hay que envidiar, no hay que tratar de imitar. Simplemente ser lo que Dios quiere que seamos. En el lugar, en la situación que Dios nos tomó, ahí es donde debemos actuar. ¿Sí? O sea, no querernos salir de nuestro entorno, de nuestro medio. Y todos divinos, todos completos, todos perfectos en la santidad, en el amor, en todo, pero cada uno llevando una vida en su entorno, con su individualidad. ¿Sí? Así que nada de envidiar a Roberto. Exacto. No. Roberto se puede quedar tranquilo, nadie va a querer quitarle su puesto. Así es. Y menos ahorita que está trabajando en el sol. Así, bueno. Como decía en otra lectura pasadita que leímos, que seamos ese espejo donde Jesús se refleje. Uh-huh. Así es. ¿Verdad? Sí, y cada quien tiene su estado de, sus obligaciones de estado, su familia, su todo, ¿no? Sus vivencias. Entonces, en esas vivencias, en esos, así, diarios, pequeñas cosas que hacen en nuestra vida, ahí está la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ahí nos está hablando y ahí estamos invitados a dar vida a la divina voluntad. Cruz adorada